Listo, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy estamos en una sesión más, en nuestra segunda sesión académica del eje del módulo de investigación del Grupo de Interés en Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la pregunta a cargo de mi persona Valeria Colmán y contamos con la presencia del doctor Carlos, Hola, buenas tardes. que nos ha ayudado y nos ha acompañado a lo Buenas largo tardes, doctor. de esta Muchísimas charla. gracias por la... Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar, como venía mencionando, sobre la pregunta. Iniciaremos sobre un apartado tratando qué es la medicina basada en la evidencia, continuaremos sobre la literatura médica, la estructura de la pregunta y su importancia para nosotros, los que queremos investigar y los investigadores en general. Quisiera empezar entonces con una frase de Carlo Rovelli, el físico teórico italiano, que básicamente nos invita a todos a la incertidumbre, a la curiosidad para empezar a preguntar. Nos dice entonces que la mismísima base de la ciencia va a ser dejar la puerta abierta a la duda, porque es esa posibilidad la que nos permite mejorar nuestro conocimiento y explorar más campos, digámoslo así. Estoy parafraseando la frase. La certeza entonces vendría siendo enemiga de lo que nos gusta y lo bueno a los científicos, y la presencia de las incertidumbres en nuestro conocimiento es lo que nos permite evolucionar. Entonces, la invitación es a mantenernos con la incertidumbre, con la falta de certezas, con la curiosidad de un niño, para que cada vez podamos formular mejores preguntas y aportar más conocimientos a la ciencia. Pues para empezar, quisiera saber si alguna persona aquí nos pudiese ayudar contando desde su punto de vista, lo que conoce, no importa su grado de conocimiento, qué es la medicina basada en la evidencia. No sé si, por ejemplo, Andrea Carolina Gastelbondo, estás por ahí. Sí, estoy acá. ¿Qué tal todo? ¿Nos puedes contar desde tu punto de vista qué es la medicina basada en la evidencia? Pues en general la medicina basada en la evidencia, pues vale la redundancia como lo dice el nombre, pero se trata de tomar decisiones basadas en evidencias que ya han habido, en estudios, artículos, entre otros, que precisamente basado en esa información que nos están brindando, nosotros tomamos decisiones clínicas basadas en esos resultados. Súper, muchísimas gracias. No sé si Diego, Andrés, nos quieres complementar con algo. Sí, pues realmente desde mi punto de vista, cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, yo lo concibo como toda esa serie de prácticas clínicas o en general vinculados con la medicina, que son implementadas debido a que han demostrado tener un buen efecto tras la realización de investigaciones que se encuentran controladas. ¿Sí me va a entender? Como Sí. investigaciones que realmente tienen un sustento científico que me permita corroborar de cierta forma, pues que su implementación no es perniciosa para la salud y que por el contrario sí puede ayudarme a generar una mejor atención a los pacientes. De acuerdo, muchísimas gracias a los dos. Y estoy de acuerdo con ustedes. Hay otros dos elementos que son vitales para hablar de medicina basada en la evidencia, siendo el que ustedes dijeron, el que la mayoría conocemos, ¿no? El de tomar decisiones basados en la evidencia de la literatura científica. Pero es importante entonces reconocer tres principios de la medicina basada en la evidencia que revisaremos un poco más adelante. Entonces, parafraseando un poco lo que dice la literatura y lo que venían contándonos ustedes, es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre nuestros pacientes, teniendo en cuenta tres pilares fundamentales, como veníamos diciendo. La primera, la evidencia científica; la segunda, los valores y preferencias de mi paciente; y la tercera, mi experticia clínica. Siempre es importante reconocer que las guías y la medicina basada en la evidencia no nos hace enemigos de la experiencia empírica que hemos obtenido en la clínica, ni nos hace enemigos de lo que desea nuestro paciente. Ahora bien, hay otro pilar del que muchos comentan, que vendría siendo el cuarto pilar de la medicina basada en la evidencia, y es también tomar decisiones basadas en nuestro contexto, en las políticas en donde nos encontramos, en los recursos donde nos encontramos, para que estas decisiones también pues, sean acordes a la realidad en la que nos encontramos. Pero sí, de acuerdo con ustedes, y cuando hablamos sobre medicina basada en la evidencia, entonces tenemos 5 pasos que son vitales para completar ese ciclo, donde el primero es el que estamos
tratando el día de hoy, el que nos reúne, que es la pregunta. La capacidad de hacer una buena pregunta es la entrada a la medicina basada en la evidencia, donde como segundo paso debemos poder hacer buenas búsquedas de evidencia, vamos a recolectar esa información. Como tercer paso vamos a revisar su validez, qué tanto nos sirve. Como cuarto lo vamos a aplicar, por ejemplo, una decisión clínica en el hospital, y como quinto vamos a revalorar qué tan bien o qué tan mal me fue con esa decisión clínica. Como ejemplo de esta valoración de la información con la que contamos, muchas veces cuando hacemos revisiones sistemáticas, buscamos en PubMed, buscamos en muchas bases de datos, encontramos distintas referencias, algunos duplicados y demás, y tenemos que ir depurando, ¿cierto? ¿Qué me sirve, qué no me sirve tanto para poder hacer una buena toma de decisiones basado en mi pregunta? Entonces, para usar la literatura médica se han descrito tres formas en específico de gran utilidad para nosotros cuando ya nos encontramos en la clínica. La número uno es para estar actualizados, tener información sobre la nueva evidencia. La número dos es cuando nos planteamos una pregunta y queremos resolver problemas. Cuando tengo un paciente complicado, no sé qué hacer y quiero buscarlo, ¿cierto? Y la número tres va a ser para poder formular preguntas de manera adecuada, que sean rigurosas, que me puedan dar respuesta a necesidades y a gaps en el conocimiento donde me encuentro. Entonces, poder formular una buena pregunta es un paso crítico. Normalmente lo pasamos por encima, ¿no? Normalmente cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, pensamos como, sí, voy a buscarme la guía, lo más actualizado, pero poder formular una buena pregunta de búsqueda es lo que me va a permitir poder tener una buena evidencia y poder tomar una buena decisión clínica, médica, etc. Entonces, estas son las tres formas en general en las que podemos utilizar la literatura médica. La primera que veníamos diciendo era para poder estar actualizados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos vamos a rotar o cuando estamos en la práctica clínica, una pregunta que surge con frecuencia es: ¿qué evidencia debería tener yo a la mano? ¿Qué cosas nuevas han surgido para tratar a mis pacientes de manera óptima? Esta es una pregunta con la que la mayoría de los clínicos se enfrentan día a día. Y digamos que ha venido siendo una pregunta que es cada vez más difícil de responder porque cada vez es más difícil mantenerse actualizado. Si miramos estadísticamente, más o menos al año se publican 6 millones de artículos científicos, lo que quiere decir que, pues, que nos leamos 6 millones de artículos y tengamos una vida normal al tiempo no es compatible con nuestra existencia. Por lo que es importante aprender a utilizar otras herramientas que nos brindan artículos para mantenernos actualizados, que esas mismas herramientas de búsqueda hacen la depuración sola de los artículos y nos pueden decir cuáles sí son importantes o relevantes para nosotros. Herramientas que normalmente nos recomiendan van a ser todos los que vienen, por ejemplo, para nosotros que nos gusta medicina interna, del ACP, que van a darnos las recomendaciones de la semana o del mes o los artículos más relevantes. Y esta es una forma bastante importante para nosotros de utilizar la literatura científica, porque ya no nos vamos a enfrentar entre el océano de 6 millones de artículos al año, sino que nos encontramos al año con aproximadamente 45 o 50 artículos, lo que nos permite estar actualizados y tener una mejor práctica clínica. Entonces, la otra forma en la que nosotros vamos a utilizar la literatura médica, como veníamos diciendo, es la resolución de problemas. Entonces, es importante definir la pregunta específica que surge del cuidado de mi paciente, por ejemplo, y poder irme a consultar la literatura. Como un ejemplo, digamos que estoy tratando a un paciente con diabetes tipo 2 y ese paciente necesita el inicio de terapia farmacológica. Entonces, en ese momento, por ejemplo, me podría preguntar: ¿comenzar con el tratamiento con metformina produce un mejor control de la diabetes y reduce las complicaciones a largo plazo mejor que otros tratamientos iniciales? Es una pregunta válida. Por ejemplo, pensar: ¿inicio con metformina o inicio con inhibidor de SGLT2? Entonces, en ese escenario hay dos tipos de preguntas que me puedo hacer. Están las básicas, en las que parte del conocimiento, por ejemplo, empezando por, bueno, ¿y qué es un inhibidor de SGLT2 o qué es la metformina? Entonces, las preguntas básicas son las preguntas de contexto y nos van a dar conocimiento general sobre el tema, condición o tratamiento. Como voy diciendo, es el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el por qué. Y normalmente se remontan a lo que encontramos en los libros de fisiología y de patología sobre lo que está asociado a una condición médica. Entonces, como venía diciendo, ¿qué es la diabetes mellitus? ¿Qué es el inhibidor de SGLT2? ¿Qué es la metformina? ¿Qué opciones de tratamiento están disponibles? Ahora, cuando ya tengo ese conocimiento
básico, me voy a hacer preguntas foreground o clínicas, en donde mi interrogante ya no va a ser qué, cómo, cuándo, sino que va a ser algo que voy a hacer en tiempo real con repercusión directa a la toma de decisiones. Entonces, mi idea es convertir el problema clínico en una pregunta. Entonces, por ejemplo, en ese contexto podría preguntar, comenzar con el tratamiento de metformina produce un mejor control de la diabetes y reduce complicaciones a largo plazo, mejor que otros tratamientos iniciales. Ahí inicia un reto de la búsqueda y nos vamos a dar cuenta que para poder hacer bien ese reto es muy importante tener una estructura en mi pregunta que pues me facilite esa búsqueda. También nos damos cuenta que a medida que avanzamos en nuestro camino médico, en la educación, nuestras preguntas cambian. Van a cambiar de preguntas básicas, que es la diabetes, a preguntas foreground, lo que estamos diciendo. ¿Cuál vendría siendo el mejor tratamiento inicial? Etc. A medida que me vuelvo experto, mis preguntas foreground aumentan y las background disminuyen. Y en ese escenario tenemos distintas preguntas foreground. Tenemos las de terapia que nos quieren decir y quieren determinar el efecto de las intervenciones, sea valorando los síntomas, la función, la morbilidad, la mortalidad y costos. Tenemos otras preguntas que nos ayudan a valorar el riesgo o el daño de cualquier intervención, por ejemplo, de fumar. Entonces, determinan los efectos de los agentes potencialmente dañinos sobre los resultados importantes para el paciente. Los de pronóstico, que es estimar un probable curso clínico. El diferencial, el de tengo este cuadro clínico que podría tener mi paciente y nos ayuda a establecer la frecuencia de enfermedades subyacentes. Y finalmente, descrita en la literatura, tenemos las de diagnóstico, que nos establecen el poder de un examen para diferenciar a aquellos con la condición clínica. Utilizo un TAC o utilizo una resonancia magnética, etc, etc. Entonces, para adentrarnos un poco más en cómo hacer esa estructura de la pregunta, tenemos la clásica, que va a ser, cuando vamos a hacer preguntas de terapia, utilizamos la estructura PICO. Pacientes o población, P, intervención o exposición es nuestra I, E, nuestra C es el comparador y la O es el autor. En ese orden de ideas también podemos decir que las preguntas PICO nos responden a preguntas tipo terapia. Las PEO nos responden a las de pronóstico o de diagnóstico. Y en este punto el doctor Trillos nos quería hacer una especificidad sobre la estructura de la pregunta. No sé si está por ahí, doctor. Sí, aquí estamos. Tengan en cuenta siempre que una de las estructuras clásicas que tenemos específicamente para la pregunta de investigación, y es algo que maneja, por ejemplo, la colaboración Cochrane, es precisamente el tener una estructura pico, y uno en una estructura pico puede adaptarla, como muy bien lo mencionaba Valerio, hacia el tema de intervención. Entonces voy a comparar un medicamento versus otro, un procedimiento quirúrgico versus otro, un factor de riesgo de exposición, puntualmente, temas preventivos, como por ejemplo podemos ver, bueno, y hay temas preventivos relacionados con conductas, etcétera, pero también, por ejemplo, con temas como vacunas, por mencionar algo así muy tangible, entre otras cosas. Y cuando uno empieza a mirar todo lo que al final está hablando de prevalencia, incidencia, que es lo que Valeria nos coloca en la diapositiva como esa frecuencia, también igual uno podría orientarla desde ese punto de vista, y ahí es clave para que lo tengan en cuenta. Entonces miren que cada problema, cada situación que se nos presenta en la clínica puede orientarnos a una pregunta que, como ella muy bien decía, al final vamos a ir hacia adelante a buscarla focalizado, y eso es clave, esa focalización que mencionaba del background, del foreground específicamente. ¿Por qué razón? Porque eso es como una linterna para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando uno tiene la linterna esas que uno enfoca, cuando uno tiene la luz amplia, que es esa pregunta tipo background, es una pregunta de conocimiento, más para revisiones narrativas, por ejemplo. Esa pregunta de conocimiento nos da un gran panorama, podemos evaluar un gran campo, pero no lo vemos completamente claro. Cuando ya estamos en un ejercicio clínico, yo voy a hacer una apuesta, por ejemplo, para saber si para hacer un diagnóstico de qué es el mejor, por ejemplo, un ultrasonido, específicamente una tomografía axial o una resonancia nuclear magnética versus una tomografía, yo ya empiezo a utilizar preguntas de diagnóstico, otro tipo de pruebas o de marcadores de anticuerpos, etcétera, que es la de diagnóstico, que vamos a ver ahora con unas estructuras específicas
que nos muestra un autor que nos escribe y nos orienta mucho sobre lo que son las preguntas para hacer revisiones sistemáticas, que son las que nos permiten responder a preguntas que salen con el ejercicio clínico diario. Y bueno, un tema que siempre nos estamos preguntando es el pronóstico. Entonces, el pronóstico en términos de infecciones, de complicaciones, de muchas situaciones que específicamente al final nos están llevando a investigar, y ese es un tema que cada vez los clínicos nos preguntamos más. Entonces, Valeria, de pronto si se devuelve, o les voy a compartir, espérenme un segundo, si tengo por aquí a la mano un ejemplo de pregunta tipo Cochrane, para que ustedes vean específicamente cómo, a ver, ya les voy a, espérenme un segundo en el chat, para que Valeria de pronto me ayude a proyectarlo, y ahora ponemos otra vez la presentación. Váyase a este correo, a ver si lo logra abrir. Es una revisión sistemática, es una página de Cochrane. Sí, Ahí lo señor. está viendo. Eso, perfecto. Listo. Entonces, si usted abre bien, ahora viene esta página. Si usted ve, esto es una revisión sistemática. ¿Y uno cómo sabe que es una revisión sistemática? Les pregunto, versus una revisión narrativa. Uno debe mirar eso desde el título. Entonces, miren que al final la pregunta tipo background, que es distinto en el resumen, al background que tiene que ver con antecedentes, esta es la pregunta macro grande. ¿El título a qué nos llevaría puntualmente? ¿A una revisión narrativa o a una revisión sistemática? Hay una pregunta tipo, como dicen, background o foreground. ¿Qué opinan? La que empieza uno a Ahí, vislumbrar desde Isabela el Beltrán, título. ¿nos puedes ayudar? ¿Estás por ahí? La ¿Por idea qué es que no? estamos en confianza entre los del módulo, entonces no pasa nada si no sabemos, pero Sí, es intentar. válido equivocarse, igual cualquier cosa también. Ustedes nos pueden enseñar muchísimo. O Natalia Briseño. Hola, Y bueno, Natalia, buenas tardes. ¿pueden por favor repetir? Ese título de la obra que estamos mostrando ahí en un artículo publicado en el enlace que les compartí, ¿haría referencia a una revisión sistemática o a una revisión narrativa? O sea, ¿lo ve más como un background o lo ve más como un foreground? Yo diría que narrativa. Ok, Natalia. Y es válido equivocarse, ¿no? Tengan eso presente. Recuerden, yo les pongo el símil de la linterna. El símil de la linterna específicamente que nos está mostrando. Uno puede tener una linterna que cuando uno pone la luz ilumina una gran área, ¿cierto? O uno puede tener, por el contrario, una linterna que uno lo que hace es iluminar un área más cortica, o sea, con muchísimo más poder. Realmente es una luz que sale así. Ustedes ven que eso es aquí uno ve con muchísimo más detalle. Esta área la ve mucho más iluminada, pero es un área muy pequeña. Aquí estamos viendo, dándole luz a un área más grande. ¿Usted cómo vería con ese título específicamente qué es la iluminación de esa área? ¿Una iluminación amplia o una iluminación mucho más focalizada hacia algo? Y el título le empieza a mostrar esas cosas de entrada. Y eso nos lleva a la pregunta también, ¿no? Entonces, espérenme, a ver, me borro aquí esto. Ok, que no les pongan. Listo. ¿Cómo lo ven? Pues bueno, Natalia nos dice, es una pregunta, es una narrativa. ¿Quién más quiere decirnos y dar argumentos? Ya más adelante, en el resumen, a uno le empieza a dar indicios. Adelante. No, parece que no. Entonces, vean aquí, ¿quién más nos puede ayudar? El grupo que está ahí, que es un grupo nutrido, muy grande.
Bueno, y Valeria, ¿qué se acuerda? Cuéntenos, ¿de qué es la experta? Bueno, doctor, yo creería que en este escenario estamos intentando recopilar, pareciese, para poder dar una opinión. Es decir, narrativa o sistemática. Creo que vendría siendo sistemática. O sea, bien que es una revisión sistemática, dice Valeria, y Natalia nos decía que es una revisión narrativa. Entonces miren que entrada en el título, y esto es en cascada, y es algo que ustedes tienen que mirar en la parte metodológica y cuando hagan el análisis crítico de la literatura. Cuando yo hablo de cascada, el título debe apuntar específicamente al problema, debe apuntarnos también específicamente a la pregunta. Esto nos debe llevar a los objetivos y esto también al final nos lleva en cascada. Tenemos aquí una metodología que nos lleva al diseño, ¿no? Y de ahí el análisis para no complicarnos la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que miren que la cascada está siendo muy interesante y lo que nos está diciendo es, mire, estamos hablando de meditación para prevención primaria y secundaria de enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí está muy general y uno diría, bueno, pero miren que ya después el background y los objetivos están hablándonos puntualmente. Entonces, miren que uno está comparando meditación específicamente para prevención de problemas cardiovasculares. Aquí de pronto queda un poquito cortico en el sentido que me gustaría saber en quiénes. Cuando uno empieza a hablar en los objetivos, entonces nos vamos al problema, a la pregunta. Y esto es un problema que surge, ¿por qué? Porque ustedes lo ven en la vida diaria. Es una revisión bien interesante que me llamó la atención. Eso que es una revisión sistemática muy interesante, versión publicada 15 de febrero de 2024, y nos dice, mire, la gente cada vez está hablando más de temas de meditación, de respiración, de mindfulness, etcétera, puntualmente, y aquí lo que está mirando este artículo precisamente, que tiene una estructura que ustedes van a ver, que es una estructura que va más allá de la estructura IMED, que es la estructura donde estamos hablando de introducción, metodología, resultados y discusión. Aquí pues se abre un poco más y nos está comparando puntualmente meditación, ¿cierto? Entonces miren que estamos hablando de meditación tipo mindfulness y estamos hablando de meditación trascendental para prevención de enfermedad cardiovascular. Entonces empieza uno a revisar, dice, bueno, listo. Miren que está comparando algo contra algo, puntualmente. ¿Para qué? Para buscar un desenlace finalmente que tiene que ver con esto. Y nos está diciendo además en la parte metodológica que está hablando puntualmente de buscar en diferentes sitios de una manera muy exhaustiva. Entonces está diciendo, estamos utilizando Central, Medline, Embase y otras bases de datos que el autor en la metodología nos desarrolla más puntualmente. Nos da específicamente y nos estaba hablando de literatura ya muy puntual. Es como si nos estuviera diciendo ya la metodología, en los métodos de búsqueda, estamos afinando la luz para hablar más de una revisión sistemática que de una revisión narrativa. Estamos hablando de temas muy puntuales. Estamos focalizando la luz hacia dónde? Hacia la enfermedad cardiovascular. Por otra parte, y esa es una de las cosas que estamos mirando, ese desenlace. Entonces nos va a llevar puntualmente a hablar de una estructura de pregunta. Sigamos bajando, Valeria, por favor, y empiezan a revisar eso. Entonces, miren que ellos empiezan a hablar de los criterios de selección, cómo escogieron los artículos, las cosas, la colección y la recopilación de datos y los análisis puntualmente, y los resultados que empiezan a obtener, sigamos bajando para no detenernos en solo ese artículo. Y es un artículo además muy de medicina interna, es el grupo de interés, ¿no? Y aquí miren que ellos son muy enfáticos en hablar de la pregunta pico. La pregunta pico con una S que puede ser estudios. Cuando uno lo abre puntualmente, eso sale del libro de Cochrane, además del manual de Cochrane de revisiones sistemáticas, nos está diciendo, mire, esa pregunta pico contempló, y aquí ya se les va un poquito, digamos, el detalle un poco más, porque es una revisión sistemática muy exhaustiva, pero digamos que son, miren, una serie de personas hipertensas,
adultos mayores de 80 y más de 80, adultos no tan grandes, no tan mayores, obesidad, etcétera. Nos está hablando de la población en el pico. Uno podría solamente hablar de adultos mayores, por ejemplo, para hacerlo más sencillo. Una intervención que es la terapia, la meditación, perdón, que puede ser trascendental o mindfulness, y comparado contra qué, contra el cuidado normal sin meditación. Porque es que fíjese que esas son preguntas que pueden surgirle a ustedes en el consultorio. Entonces uno llega y dice, oiga, mire, el paciente me está preguntando puntualmente que si es hipertenso, diabético, tipo 2, que tiene 80 años o que tiene 45 a 64 años, entre otras cosas, y eso, que si de alguna forma el entrar a un programa de mindfulness o de meditación trascendental le puede ayudar con estos desenlaces. Entonces empieza uno a hablar de todo esto, eventos cardiovasculares, problemas de presión arterial, temas de calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces miren lo interesante de lo que es en sí una pregunta tipo pico y con una intervención además que uno, como diría Valeria cuando nos empezó a presentar el cuadrito que queríamos ampliar, ese cuadrito nos lleva, vámonos al cuadrito, Valeria, por favor, teniendo en cuenta esa referencia de la pregunta. Y por eso yo digo, miren que específicamente con la colaboración Cochrane le muestra a uno la colaboración Cochrane como tal, le está mostrando a uno básicamente una estructura pico. Y ya les voy a explicar las otras estructuras como tal. Vámonos, Valeria, entonces a la estructura del pico. Entonces, en la estructura de pico, vamos a ver que cambiemos el color para que se vea un poquito mejor. No, la otra, Valeria, la otra diapositiva. A ver qué color se ve mejor aquí de pronto en café. Bueno, entonces miren que esa pregunta de qué tipo era, de intervención, factor de riesgo, prevención, frecuencia, diagnóstico, pronóstico. ¿Ustedes dónde la ubicarían? Si tuvieran una opción para responder a un examen. Intervención, doctor. Es una intervención, sí, está bien, pero tienen que escoger una opción. ¿Cuál? Y en la intervención, fíjense que es una respuesta válida, la intervención es válida, pero ¿cuál es más relacionada con lo que estamos viendo? Y el título le está de alguna manera a uno soplando la respuesta, ¿no? Entonces, mira, a ver, Prevención. es más de prevención. Miren que cuando uno al final está haciendo una actividad preventiva, como puede ser meditación, uno está interviniendo, perfecto. Pero al final la esencia mayor del tema es que uno, ¿qué es lo que está haciendo al final? Uno lo que está haciendo al final está haciendo una intervención, pero dirigida más a prevención. Entonces, eso es clave para que ustedes tengan. Por ejemplo, vámonos a otro ejemplo de prevención, hablando de temas recientes. Si vamos a probar una nueva vacuna novedosa, por ejemplo, hablemos de influenza, no hablemos de COVID. Eso sería una pregunta para ubicar en dónde. Entonces vamos a probar, por decir algo, una vacuna de influenza nasal, intranasal, versus una vacuna de influenza de administración tradicional inyectada. ¿Por dónde nos vamos a hacer la pregunta? Pongamos, démosles más pistas. Adultos mayores. ¿Por dónde se van? ¿Cómo lo Entonces, harían? Tatiana Rocío, ¿Cuál ¿estás por ahí? escogerían? ¿Cómo? Estamos ¿Por llamando, dónde? pero No oigo. Oigo ahí como interferencia. ¿Por dónde se irían? ¿Por cuál de los bloques? ¿Por intervención, factor de riesgo, prevención, frecuencia? Es decir, doctor, de pronto por la prevención. Por prevención igual. Perfecto. ¿Y cómo harías la pregunta? Estamos hablando, entonces ubique el pico en esos adultos, bueno.
En el pico, ¿cómo lo haría? Estamos hablando de influenza, estamos hablando de comparar, etcétera. A ver, díganos cómo sería la P, la I, la C y la O para los soplar, que ya medio iba soplando. Doctor, de pronto, pues en la P sería el factor de riesgo, pues paciente mayor a 65 años o 60 años. De acuerdo, y está muy bien esa categorización que usted hace. 60 años, Colombia, ¿no? Si uno quiere irse más internacional, se va con 65 y mayores. Perfecto. Listo. ¿Qué más? En la, y pues la intervención o pues la medida preventiva vendría siendo pues la administración de la vacuna intranasal, Perfecto. ¿Por qué le entran a hacer y no la otra? porque pues la otra sería el comparador, sería como el standard of care. ¿Y por qué no al revés? Yo lo digo, pero bueno. Pero póngale un poquito más Por, de detalle. Lo acaba de de- decir. pues doctor, se me ocurre que pues la vacuna pues tradicional de la influenza es la que está validada, entonces pues nosotros De usaríamos esa acuerdo. como comparador y la que queremos probar es la intranasal. Exactamente, porque nosotros estamos viendo que una internacional puede tener sus bondades, ¿cierto? Es más cómoda de administrar, puede ser menos doloroso, puede aumentar coberturas vacunales porque la gente le saca menos el cuerpo. Vámonos a la inmunología, puede haber estímulos de inmunoglobulina A, etcétera, que de pronto no nos da el otro. Entonces uno empieza a mirarlo y está perfecto. La intranasal versus el estándar. ¿Y qué desenlaces podría pensar? Y mire que eso le sirve a uno por dos vías. Le puede servir para el ejercicio clínico. El paciente ya puede llegar y decirle, bueno, doctor, yo quisiera que me recomendara. Tengo dos opciones que me están ofreciendo en mi servicio de salud. Una la nasal y la otra la inyectable. ¿Cuál me recomienda usted, doctor? Ese es el ejercicio clínico donde uno aplica la medicina basada en la evidencia para resolver esas situaciones con los pacientes. Pero yo también puedo hacerlo para hacer una investigación, para empezar una investigación como tal. Entonces, digamos que la O ¿qué sería? Como tal puntualmente. ¿Qué se Pues le doctor, ocurre? en el desenlace yo creería que sería importante pues, evaluar mortalidad, evaluar tasa de hospitalización, evaluar eh, pues incluso costos en salud, asociados a la atención en salud, pero pues digamos que ahí ya uno como que se vuelve más largo el estudio. Pero no, sí, ese ya sería un estudio de costo que ahora miramos la otra diapositiva que nos tiene Valeria. Mire una cosa interesante. Está muy bien, uno pensaría pero todavía no se nos vaya para el otro lado. Que todavía no se nos va a hacer, Valeria. En esa prevención, cuando estamos hablando del desenlace, pensemos que nosotros estamos hablando de dos cosas grandes cuando estamos mirando esto. Estamos hablando algo grandote que se llama la eficacia y la seguridad, ¿sí o no? Entonces, la eficacia es lo que quisiera, una vacuna contra la influenza, que no le diera a la gente influenza. Es un poquito más optimista porque no es tan fácil el tema, ¿cierto? Primer punto. Pero otros desenlaces, como usted muy bien lo mencionaba, que la gente vacunada no se nos vaya a morir, no se vaya a complicar, no termine hospitalizada, etcétera. Perfecto. Y por otra parte, el tema de seguridad. Entonces uno también tiene que mirar desenlaces de seguridad. Entonces ustedes han visto que las vacunas pueden dar reacciones alérgicas, en algunos casos hay hasta Guillain-Barré, en otros casos puede haber, por ejemplo, problemas relacionados por mencionar algo, con problemas autoinmunes, por respuesta autoinmune como tal, pueden haber temas dermatológicos, temas articulares, etcétera, por mencionar algunas cosas de lo que uno podría ver con las vacunas. Entonces son temas que uno podría ver. Incluso temas relacionados con el simple hecho de inyectar versus no inyectar y que la persona inhale. Entonces, uno estructura, como ustedes vieron en el artículo ejemplo que les mostramos ahora, de colaboración Cochrane, que por eso es que yo les insisto en que muchas veces lo clásico y lo que muchas veces usan muchos grupos es el pico, para que lo tengan muy presente, para todo. Entonces uno puede adaptar y moverse en el pico, a veces un poquito forzadito, para realizar intervención. Al final estamos interviniendo, porque estamos aplicando una vacuna versus otra. Es una intervención preventiva, pero la ponemos más en la casilla de prevención.
Por otra parte, estamos hablando de hablar de factores de riesgo. Entonces, puede haber factores de riesgo relacionados, qué sé yo. Por ejemplo, fumar, no fumar, que es el clásico, pero puede haber otro tipo de factores de riesgo que uno podría empezar a mirar. Por ejemplo, hablemos de edulcorantes. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, empieza uno a mirar si eso puede funcionar como un factor de riesgo para problemas relacionados con nefropatías, problemas renales, hepáticos, aumento de cambios en la biota, por ejemplo. Entonces uno empieza a mirar eso, en qué tipo de pacientes, etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a funcionar así. Ahora Valeria estaba con muchas ganas de irse para la otra diapositiva. Nos empieza a hablar de esto. Entonces miren que el doctor Zacarías Moon, como tal que nos trabaja mucho estos temas, nos está diciendo lo siguiente, le borro esas líneas. Nos dice, mire, uno podría tener una idea de estructurar las preguntas de acuerdo al tipo de estudios. Entonces yo voy a mirar la efectividad de algo. Uno puede hablar de eficacia o de efectividad. Eficacia uno habla cuando son ensayos clínicos y yo quiero mirar si funciona o no funciona. Ya en la efectividad habla más de la vida real, habla más de lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, y eso lo veíamos cuando se hacían investigaciones en vacunas, en grandes poblaciones, con un control distinto, donde uno va a tener además un impacto poblacional. Entonces, cuando hablamos de eso, nosotros estamos diciendo, vamos con el formato clásico PICO, población, patient population, people, etcétera, la intervención, los comparadores o contras versus los outcomes. Recuerden que las S pueden ser estudios y cuando uno usa la T es de tiempo. Esta parte cualitativa, la parte cualitativa, miren que este pico es, por un lado, una P sencillita, que es una población específica con un fenómeno de interés, entonces la I va aquí en el interés, que es esta I chiquita, esta I mayúscula, perdón, y esta CO es una CO con una CO minúscula. No es que haya un error ahí en la transcripción, es un contexto. Yo les voy a mencionar, por ejemplo, cosas que uno pudo haber observado o observa. Una población pueden ser los adolescentes como tal. En un fenómeno de interés, por ejemplo, hablemos de depresión, ¿en dónde, en qué contexto? Por ejemplo, durante el confinamiento en COVID. Entonces, miren que eso es muy interesante para investigar, hablando de cosas muy recientes. Entonces, vean que uno puede hacer una exploración cualitativa, revisando, entrevistando, haciendo entrevistas a profundidad, semiestructuradas, específicamente donde estamos evaluando adolescentes desde un enfoque cualitativo, que además le da a uno una información muy rica, pero es una información que está muy focalizada hacia los grupos que uno está seleccionando, que es el problema de la investigación cualitativa, pero nos permite hacer eso. Y nos da muchísima riqueza que de pronto no nos da un cuestionario, una encuesta, etcétera, y otro tipo de abordajes puntuales, una escala puntualmente. Evaluación económica, todos los estudios que uno maneja en evaluación económica en salud, costo-efectividad, utilidad, etcétera, donde uno aquí, miren lo interesante, la P es la misma población, la I es de la misma intervención, dice que está funcionando muy parecido, la C es de comparador igualito, la O de desenlaces, pero aquí le meten un contexto. ¿Por qué razón? Porque es que uno, cuando hace un estudio de evaluación económica, debe tener en cuenta un contexto, y cuando hablamos de contextos en epidemiología, estamos hablando de lugar, pero también podemos estar hablando de tiempo, y podemos estar hablando de grupos de personas, tiempo, lugar y persona. Entonces, cuando uno empieza a revisar eso, dejémoslo por ahora en lugar. Será lo mismo hacer un estudio de evaluación económica de un medicamento tipo metformina, por ejemplo, la vía que Valeria está hablando de tratamientos para diabetes. Será igual hacerlo en Colombia que, por ejemplo, compararlo con Francia. ¿Será lo mismo hablar en tiempos de pandemia versus en tiempos que no son de pandemia? Pregunto. No, doctor. Entonces, por eso es clave mirar todo eso, porque recuerden además que estamos hablando de temas económicos y la economía varía muchísimo y fluctúa por muchas razones,
y uno tiene que saberlas leer e interpretar. Les voy a poner ejemplos recientes que han incidido en la economía de una manera muy fuerte. 2008, ¿no? Ustedes se acuerdan de esa burbuja inmobiliaria de Estados Unidos que generó un problema y una crisis fuertísima. ¿Se acuerdan? Eso generó caídas en las bolsas, en mil situaciones. Después, situaciones recientes tienen que ver puntualmente, por ejemplo, en 2020 con pandemia, entre otras. Después, por ejemplo, sale Ucrania. Todo ese tipo de cosas nos va golpeando y miren que ahí viene hablando uno de un contexto que puede incluir lugar, pero además un momento y una ventana particular de tiempo. Y uno tiene que tener en cuenta todo eso cuando uno hace ese tipo de preguntas y en que uno va dirigiendo la luz, la va cerrando mucho más. Por otra parte, aquí hay otra pregunta que es bien simpática. Yo siempre digo, eso suena como una marca de chicle o algo así, o de un dulce de esos que es como agridulce, es una pregunta tipo Coco Pop. ¿Qué quiere decir Coco Pop? Una CO chiquita que es una condición. Volvemos al tema de la, por ejemplo, de la depresión. O, ¿en dónde? En un contexto, pandemia, en una población específica, adolescente nuevamente, pero aquí estamos hablando de, como decía aquí Valeria, frecuencia. Estamos hablando de prevalencia, estamos hablando de incidencia. Si estamos tomando una sola foto, estamos hablando de total de casos que hay en un momento determinado. Y si estamos haciendo un seguimiento en el tiempo, nosotros podemos empezar a hablar de casos nuevos y empezar a medir incidencia. Y cuando estamos empezando a mirar pruebas o estudios diagnósticos, podemos hablar de preguntas tipo PIRD o PIRT. Esas preguntas son básicamente en una población específica, un test o un estudio diagnóstico que uno quiere probar para compararlo con un test clásico de referencia. Por ejemplo, voy a comparar, qué sé yo, una resonancia nuclear magnética cardíaca, por mencionar algo en medicina interna, eh, versus, por ejemplo, un angiotac o un examen de medicina nuclear o una angiografía coronaria, puntualmente para un diagnóstico de interés, enfermedad coronaria o obstrucción, ya siendo mucho más puntuales de arterias, tipo descendente anterior, circunfleja, lo que ustedes quieran puntualmente. Entonces, miren que uno está mirando esto. A veces estos test de estos gold standard, que los llaman también en epidemiología clínica, a veces no es tan fácil definirlos. A veces uno tiene que combinar varias pruebas para tener como tal un gold estándar que le garantice a uno que se está aproximando más a lo que uno está buscando, que es el diagnóstico de ese problema de salud que quiere precisamente encontrar con el estudio diagnóstico. Y uno normalmente aquí cuando hace este tipo de pruebas que está explorando es porque son más económicas, más rápidas, menos invasivas, etc. Por otra parte, miren que tenemos otra relacionada con etiología, con el factor de riesgo, como muy bien lo mencionaba Valeria, también el PO. A mí me gusta ponerle a este la C. Entonces, una población, por ejemplo, trabajadores expuestos a asbesto versus un comparador, los que no están expuestos a asbestos y desenlaces que pueden ser problemas pulmonares, EPOC, neumoconiosis o el mesotelioma famoso relacionado con exposición de asbesto. Entonces, miren cómo es de interesante esto. Hay otra serie de preguntas y hay otra serie de estructuras, si uno mira artículos, que Spider, que Spice, que Eclipse, que una serie de cosas para que ustedes vayan revisando. Pero entonces ya se empieza a volver un poquito más compleja la cosa, ¿no? Entonces, por eso muchos autores tipo Cochrane hablan de pico. Por eso yo les quería mostrar cómo las revisiones Cochrane le tienen a uno el detalle de la pregunta pico y se la pide al autor. Y es bien bonito e interesante para que ustedes hagan el ejercicio y empiecen a jugar con eso. Cochrane maneja revisiones sistemáticas y ensayos clínicos para que de pronto lo miren. Y además, recuerden que hablando un poquito de la historia, que Valeria estaba inspirada con medicina basada en la evidencia. La historia de la medicina basada en la evidencia arranca y uno de los que se considera el padre de la medicina basada en la evidencia, por lo menos moderno, es el doctor David Sackett. David Sackett era un clínico, así como a ustedes les gusta, etcétera, que terminó por ahí en salud pública y empezó a aprender una serie de cosas relacionadas con análisis estadísticos y con todas estas cosas. Y dijo, oiga, chévere aplicarlo a la clínica.
y empezó a manejar esas tablitas de 2x2, etcétera, y a tener una serie de abordajes que empezaron a estructurar de manera muy sólida la epidemiología clínica y después ellos empezaron a hablar de evidencia. De hecho, el primer artículo que también hay referencia, Valeria, es el doctor Gordon Gallat, lo hacen donde en el ACP Journal, precisamente como se menciona el Gordon Gallat, es el primero que menciona en los años 90 la palabra evidence-based medicine, como medicina basada en evidencia, el concepto más que la palabra como tal. Tiene que ver precisamente con todas estas cosas que empiezan uno a manejar para construir la evidencia. No sé si estaba aquí, tengan alguna pregunta. Eh, yo no me acuerdo si antes, Valeria, aquí de pronto usted tiene previsto de pronto para que vean y hagan un ejercicio así rápido, Sí, sí, el señor. trip, el trip que yo les había mencionado. Entonces, no le interrumpo ahí, siga, por favor. Listo. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctor. Entonces, ya con ese gran bagaje y conocimiento que tenemos sobre la estructura de la pregunta y cómo dirigirla, también hay tipos de estudios que vamos a buscar o vamos a utilizar de acuerdo a la pregunta que tenemos. Importante, estos van a ser explorados más adelante en nuestros distintos módulos y vamos a ver bien específicamente qué tipos de estudios existen y demás. Pero básicamente, cuando tenemos una pregunta tipo terapia, lo que queremos hacer es, en el mundo ideal, poder lanzar una moneda, aleatorizar a los pacientes y tener un grupo de tratamiento y control para poder evaluar lo que va a suceder. Normalmente por cuestiones éticas y demás, esto no es tan posible, entonces se suele hacer es con estudios observacionales. Cuando quiero mirar riesgo, ahí sí queda clarísimo que, por ejemplo, yo no puedo lanzar una moneda y decirle a 50 personas que fumen y 50 que no. Entonces, en ese escenario, lo que puedo hacer también es observacional, mirar qué personas fuman o qué personas no fuman y mirar un outcome. Por ejemplo, podría ser un paciente con CA de pulmón. Con las de diagnóstico diferencial, tengo una presentación clínica, dígase síncope, tengo una evaluación clínica y quiero buscar qué diferenciales hay. Entonces, ese es uno también bastante importante. Y cuando hablamos de diagnóstico, entonces en esos pacientes que yo sospecho que tienen algún tipo de enfermedad, patología, y quiero comparar, como estaban diciendo anteriormente, dos posibilidades. Entonces, en ese escenario, lo que vamos a hacer, disculpen que creo que está fallando en la presentación. Lo que vamos a Y ya hacer resolvieron. Ahora está bien, perfecto, gracias. es también utilizar el gold standard para mirar cuál me funciona mejor. Y finalmente, con las de pronóstico, voy a tomar un grupo de población con ciertas especificidades, miro un factor pronóstico, dígase, por ejemplo, mujeres embarazadas, mi factor pronóstico es parto pretérmino, y miro si alguna tenía cierta exposición o demás. Con ese contexto, entonces, otra cosa que es muy importante cuando vayamos a diseñar nuestra pregunta es que tenga estas características. Esto es tomado de un artículo que de hecho escribe el doctor Trillos, donde dice que debe ser un estudio que sea factible, que sea interesante, novedoso, ético y relevante la información y lo que yo quiero hacer. Que sea factible quiere decir que yo tenga los recursos, que yo tenga la posibilidad de hacerlo en verdad. Que sea interesante es que llame la atención de la comunidad, que llene un gap en el conocimiento existente, que sea ético, por supuesto, que tenga los consentimientos informados y demás necesarios, que sea con intervenciones siempre hacia la beneficencia y demás, y que sea relevante, que de verdad responda a una necesidad de la comunidad científica. Aquí también les dejamos algunos ejemplos sobre los distintos tipos de preguntas que podría entonces postular, todas las que venía mencionando el doctor aquí con otros ejemplos. Y les dejamos esta página donde también explican un poco más de profundidad de la estructura Pico. También hay una que es Spider, que está acá, que nos ayuda con estudios cualitativos. Todo lo mandamos por el grupo para que cuando nos pongamos a escribir o hacer proyectos podamos volver a estas referencias y a esta bibliografía. Aquí teníamos unos ejercicios, pero por cuestiones de tiempo y nuestro compromiso, también les propongo que lo mandemos por el grupo de WhatsApp y lo compartamos y lo socializamos en la siguiente charla. Es un caso para plantear una pregunta pico y otra sobre preguntas diferenciales. Entonces, digamos que hasta el momento la idea fue dejar claro la importancia de la pregunta en investigación, la importancia que tiene y nos ha ayudado a producir conocimientos científicos, que nos ayuda también la literatura a poder
identificar bien qué artículos o qué información me sirve para tomar conductas clínicas y que lo utilicemos en nuestro día a día. ¿Esta es alguna de la bibliografía utilizada? Y no sé si tiene alguna pregunta o algún comentario extra, doctor. Sí, no, muy bien, perfecto. Entonces, sí, nos quedó penita del tiempo, ¿no, Diego? ¿Va a hacer alguna pregunta? Y quería compartirles algo que tiene que ver con una base de datos que trabaja búsquedas, una de las opciones de búsquedas hablando de preguntas de investigación. Entonces, Diego, y Diego, ¿nos quieres eh, preguntar algo? Si quieres, tienes la palabra, nos vas contando. Sí, pues a mí me queda la duda sobre la formulación de este tipo de preguntas eh, durante la realización de estudios, como por ejemplo un reporte de caso. Hasta donde yo lo tengo entendido, ese tipo pues, de investigaciones, por así decirlo, se centralizan en un caso específico y en función de ello, pues, no sé si hace una revisión tangencial de literatura a propósito, pues, de ese factor que le llamó la atención. Pero, pues, según lo que tengo entendido, como ese tipo de investigaciones están muy centradas en un caso específico, ahí, ¿cómo sería la pregunta de investigación? O sea, ¿cómo se uno realizaría? puede dejar espacios blanco en pico, ¿no? Por ejemplo, uno podría hablar de que el reporte de caso, recuerde una cosa, que en el reporte de caso uno arranca un poquito al revés, porque uno arranca de pronto hablando de algo que ya está viendo, que es el paciente que le llamó mucho la atención. Entonces uno digamos que puede empezar a estructurar el reporte de casos y sobre todo en los casos, porque uno ya empieza a dibujar como tal el tipo de persona. Ahí está hablando más de persona, de patient como tal, ya cuando son series de casos de un grupo de personas como tal, puntualmente, o como uno puede empezar a mencionar específicamente eso. Intervención como tal no hay, pero uno podría en un momento dado hablar como tal de que hay algo de interés. Uno cuando empieza a hablar del reporte de casos, recuerde que uno puede estar describiendo muchas cosas que son interesantes y ahí es donde uno aplica el pico. Es ahí, no es de intervención, es más de un fenómeno de interés o un tema de interés que uno va a describir en el caso. Llámese una enfermedad, llámese un evento adverso, llámese un hallazgo, por ejemplo, hablando de imágenes atípico, anormal, que empieza a llamarles a ustedes la atención, puntualmente que los puede orientar hacia algo. Y hay una serie de condiciones que lo llevan a uno específicamente a hablar de un caso. Puede ser una enfermedad rara o puede ser una presentación atípica o anormal de una enfermedad, por ejemplo. Entonces uno miren que el reporte de casos no solamente tiene una gama también gigante de temas relacionados con eso, un evento adverso, a un tratamiento, por ejemplo, otra cosa que puede uno mostrar en reporte de casos es, por ejemplo, cuando hay una interacción entre dos o tres medicamentos que puede llegar a ser compleja. Miren que ahí en el reporte de casos hay un tema interesante y uno tiene que empezar a estructurarlo bajo ese punto de vista. Uno no compararía contra nada y específicamente uno va a hablar de esto y así estructurarlo. Hay una guía, si usted quiere ampliar sobre eso, que está en el Ecuador, que es una guía que se llama la guía CARE. En la guía CARE le van dando la estructura de cómo hacerlo. Bueno, para que lo tenga en cuenta. Listo, profe, muchas gracias. Aquí ustedes ven lo que muy gentilmente Iván Valeria nos está compartiendo. Es una de esas bases de datos, esta es más bien novedosa, que uno puede hacer una búsqueda amplia, grande en el search, pero si usted ubica la ventana en el pico, que es la siguiente ventanita de la siguiente pestaña, él le permite hacer una búsqueda teniendo en cuenta el pico clásico. Es que en diabéticos, el tipo de, ustedes que estaban hablando ahí de tratamientos contra la diabetes, una terapia X contra una terapia Y un desenlace hablando de mortalidad, hablando de temas relacionados con glicemia, con órgano blanco, etcétera, falla renal específicamente, y uno lo compara con, por ejemplo, el clásico que es metformina, perfecto, y un desenlace relacionado con, bueno, aquí estamos hablando de órganos blancos, etcétera. Hace uno la búsqueda, él baja y le dice, encontró dos resultados, y entonces él le empieza a decir a uno, bueno, además le venden a uno una versión Pro, que es el amarillito, ¿no? Como diciendo, mire que hay más cositas.
puntualmente. Y le está diciendo en verde que es una guía regulatoria, entonces uno empieza a mirar, son ensayos controlados, investigación primaria, etcétera. Entonces es interesante para que de pronto la miren, la revisen y vayan trabajando esos temas. Pero para que ustedes vean hasta dónde se aplica y cómo se usa la pregunta pico. Está buenísimo, muchísimas gracias, doctor. Bueno, muy bien. María Paula, Eh, Sí, buenas noches. A mí me queda una pregunta, doctor. Me Es pregunto que hablando de la si pregunta, claro. a lo largo del proyecto, por fuerza mayor, no se logra responder la pregunta, ¿sería posible reformularla o tocaría pues hacer un nuevo proceso completamente diferente con la nueva pregunta o si se podía llegar a reformular? Digamos que lo que uno puede tener son hallazgos positivos o negativos, ¿no? Hablando de eso. Cuando uno hace una pregunta y hace todo un proceso, uno formula como tal una investigación, no tiene ya el protocolo, etcétera, uno debe llevar a cabo ese protocolo tal cual. Si no le da lo que uno esperaba, si no hay esa respuesta que uno quisiera oír, igual uno presenta sus hallazgos negativos y es un deber de uno. Y el paso siguiente sería hacer una siguiente fase donde yo explore de otra forma, ¿no? Siempre teniendo muy bien ese sustento. Por eso es que es clave formular muy bien la pregunta y uno cuando formula la pregunta recuerde que uno primero parte de un problema, algo que uno está observando que dice tengo que resolverlo y de ahí surgen las preguntas de investigación como tal y esas son las preguntas que nos guían a llevarnos a hacer precisamente las investigaciones como tal. La pregunta macro, hablando no con esas estructuras de específicamente un caso, es cuáles son las características de la persona que yo voy a describir como tal que tiene ese problema, qué hallazgos clínicos tengo y que le da una buena guía de toda la lista del chequeo que uno debe tener. Pero si uno está hablando de estudios donde yo voy a probar una hipótesis y de pronto encuentro respuestas encuentro hallazgos que no son los que uno estaba buscando, lo que llaman uno esos estudios negativos, uno igualmente debe informarlo como tal. Yo estaba apostando que algo era un factor de riesgo y encontré que no lo era. No hay problema. Eso es parte de esa respuesta, ¿no? De hecho, uno debe informarlo así. Desafortunadamente, a veces la gente insiste, quiere probar cosas que no son, y a veces, desafortunadamente, se van para el extremo de forzar las cosas, ya hasta de manipular datos, ya hacer trampa, y de eso no se trata de investigación, ¿no? Lo digo porque eso se llama integridad científica, y han habido muchos casos sobre temas de integridad científica que algún día podremos revisar si les parece. Gracias, doctor. bueno, muchísimas gracias, doctor, en verdad, por este espacio, por compartir con nosotros su conocimiento y todas las plataformas que conoce. Para el grupo, en verdad, es un honor contar con usted. De seguro lo seguiremos molestando para que nos acompañen en este tipo de sesiones. Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Recuerden que cualquier pregunta que tengan nos pueden escribir y estamos pendientes a programar nuestras actividades presenciales también. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, descansen. Chao. Chao, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta